Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el jueves 7 de octubre de 2021, como siempre, en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Esta semana, bueno, grabamos jueves, dado que Lucho se va a dar unas merecidas vacaciones el fin de semana. Le deseamos que descanse, pero bueno, para no... No me llamen, no me escriban, no existo. Para no dejar de cumplir con nuestro compromiso de darles el resumen semanal de la Asamblea Legislativa, estamos grabando jueves en la noche. Vamos a hablar del pleito que hay. No es un pleito, pero hay una disputa. Una disputa por la regla fiscal entre la Contraloría y el Ministerio de Hacienda que se manifestó en la Asamblea esta semana, así como otros problemas que arrastra la regla fiscal que ya han señalado varios legisladores. Vamos a hablar sobre el impuesto a los vapeadores que ya fue aprobado de manera definitiva, los presupuestos extraordinarios que salieron de la Comisión de Hacendarios y un breve repaso por los proyectos aprobados esta semana. Empecemos con la regla fiscal. El martes, si no me equivoco, la Contralora General de la República, Marta Costa, se presentó al Congreso a la Contraloría le toca hacer una exposición técnica, un informe del presupuesto en general, aparte de la defensa de su presupuesto, como hacen las demás instituciones. Cuando la Contralora está presentando, ella dice que si bien el presupuesto como un todo cumple... La globalidad de... Exacto, cumple con la regla fiscal. El gasto corriente está creciendo más de lo que debería por una aplicación que está haciendo el Ministerio de Hacienda de quitar gasto de capital, más allá, reducir el gasto de capital y ese margen... usarlo para elevar el gasto corriente. Exacto. Y ella dice que eso es contrario al espíritu de la norma. Correcto. Si vemos el presupuesto 2022, tenemos que, vamos a ver, bueno, estamos en el escenario 4 de la regla fiscal. Eso quiere decir que los gastos solo pueden crecer el 65% del promedio del crecimiento de la economía de los últimos 4 años. Ese indicador está naturalmente afectado por el año de crecimiento PIB negativo que tuvimos en el 2020 por la pandemia y por todos los cierres de la economía que se realizaron. Entonces eso ahí alteró ese promedio y lo lleva a la baja, digamos. El límite entonces para el gasto, tanto corriente como de capital, para aplicado al escenario 4 de la regla fiscal es del 1,96%. Si nos vamos a lo que, como dijo May, es la globalidad del presupuesto, sale que el gasto está creciendo un 1,82%, que es un 0,4% debajo de ese límite fijado por el Ministerio de Hacienda. Pero... eso es lo que pusiste acá. Si está malo, fallaste la matemática. Sí, es 0,8 creo. Ok. A corregirlo. 0,08 en realidad. Pero 0, bueno. Ok. Ya me distrajiste. El tema es que si se desagrega, si se ve por separado, el gasto corriente está creciendo 2,23%. Y el gasto de capital está decreciendo 4,86%. Correcto. Y aquí el problema es que la regla fiscal, por definición, es un límite al gasto corriente. Es un límite al gasto corriente, exacto. Y, digamos, se creó de una forma tal en la cual los escenarios son progresivos. Entre más alto el escenario, recordemos que esto es una relación entre la deuda y la deuda total. La deuda total del Estado y el PIB. Si se sobrepasa el 60%, que 65. estamos...
No, el 60%. Si sobrepasa el 60%, estamos en el escenario más estricto, donde el promedio de crecimiento es solo el 65%. El escenario 1, digamos, cuando la deuda es menos del 30%, me parece, del Te PIB. permite gastar el equivalente al crecimiento de la economía. Exacto, que en este caso hubiera sido 3.2. ¿Cuál es el señalamiento que hace la Contralora? Bueno, que es que si estuviéramos en el escenario 3, el gasto corriente se vería afectado, o sea, tendría un límite de crecimiento de 2.27%. Y en la práctica, el crecimiento que está teniendo el gasto corriente en este presupuesto 2022 va a ser de 2.23%, o sea, casi al mismo nivel que en el escenario anterior. Entonces ahí es donde ella dice, por eso es que se está incumpliendo el espíritu de la norma, porque más únicamente en el escenario 4 es que se afecta también el gasto de capital, que recordemos que gasto de capital son las inversiones, infraestructura pública. Infraestructura pública, todo, sí, todo lo que es inversión. Todo lo que sea una inversión Bienes duraderos. Exacto, bienes duraderos. En los otros 3 escenarios no se limita el gasto de capital porque la idea es que el gobierno no deje de construir o invertir en estas cosas, únicamente en el escenario más restrictivo, que es en el que estamos. Pero entonces lo que está haciendo el gobierno es que en el escenario más restrictivo está aumentando más el gasto de capital de lo que debería, en teoría, aumentar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la ley está mal redactada. Qué sorpresa. Ajá, esto no es, digamos, comentábamos en el chat de la redacción con Diego que esto no es un tema de echa la ley, echa la trampa. Es un tema de que la ley está mal redactada y no se pensó y no se dejó claro que cuando se incluye el gasto de capital dentro de la regla fiscal, el porcentaje de crecimiento tiene que aplicar al gasto corriente y al gasto de capital por separado y no en su globalidad. Y eso ya no hay cómo arreglarlo. La Contralora le dijo a los diputados, a ustedes arreglen esto porque es una mala señal. Y de hecho, vamos a ver, la Contralora fue más allá y le dijo, según un oficio que de don Elian Villegas, efectivamente el presupuesto estaba violando la regla fiscal porque ella dice que el documento al que ella hace referencia, firmado por don Elian, coincide con la hipótesis que externa a ella de que eso tiene que verse por separado y no conglomerado. Ese fue el documento el que ella se menciona, es el que el Ministerio de Hacienda le envió a las instituciones descentralizadas, a la parte del sector público que también tienen que aplicar la regla fiscal a su presupuesto. Lo que pasa es que Elian le dijo eso a las instituciones, para pero que gastaran menos. No lo está aplicando en el presupuesto nacional. Claramente esto generó molestia. Digamos, cuando la Contralora dice esto en la comisión, generó la molestia de la diputada Laura Guido, que dijo como no, pero es que eso es una interpretación suya. Yo no diría que es una interpretación, yo sí diría que fue la lógica con la que se construyó la regla fiscal. El problema es que no lo dejaron, la ley está mal hecha, tiene un error. Ahora, aquí también es importante señalar, el 1.96 del límite de crecimiento es sumamente bajo, como decía Lucho, por el año pandémico. Por el año pandémico. Y aquí el gobierno, y hay que decirlo, tomó la decisión política de no aplicar la válvula de escape. Porque la regla fiscal tiene 2 válvulas de escape. Una específica para situaciones de emergencia nacional que el gobierno ha aplicado a CNP, MEP, CNE, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud, me parece, sí. que es específica, digamos, a la atención de emergencia, pero también tiene una cláusula general de escape que dice que si usted pasa por una recesión... 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Que tuvimos el año pasado, usted puede eximirse de la regla fiscal y entonces usted define cuál va a ser el límite de crecimiento y no tiene que ser estrictamente lo que diga la regla fiscal y usted podría tener ese margen. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno no tiene la capacidad de aplicar la válvula de escape y sostener un límite de crecimiento que sea razonable. Sí. Y esto también nos evidencia varios problemas más. En primer lugar, si vemos los disparadores del gasto del presupuesto 2022, vemos que son disparadores que lamentablemente no se pueden recortar fácilmente. Es deuda. Servicio a la deuda. Pago de intereses. Exactamente. Recordemos que casi la mitad del presupuesto se va a pagar deuda o intereses. Pensiones, etcétera, etcétera. O sea, son gastos ineludibles. Y de eso se come parte de ese posible porcentaje de crecimiento del gasto. Se come la gran parte de eso. Se come la gran parte y por eso es que Hacienda hace este juego numérico de recortar gasto de capital para cubrir la mayor cantidad posible de gasto corriente sin sobrepasar el límite de la regla fiscal. Entonces, aquí estamos viendo una combinación de los efectos de una ley mal redactada, como dice May, más los efectos de un ejecutivo que no adopta
cláusula de escape de la regla fiscal. Y de hecho decía Pablo Heriberto Barca, pues ellos no están muy contentos en el PUS con todas las exoneraciones a la regla que se le han hecho a ciertas instituciones. Entonces más bien decía don Pablo que en lugar de... Vamos a ver, porque es que el tema se trató hoy y José María Villalta dijo, vea, es que está pendiente el proyecto de Yayorleni para hacer el censo, Es que hay una dispensa de trámites. Han empezado a meter un montón de cosas Villalta para metió exonerar uno. de la regla fiscal, porque y no son malas exoneraciones, digamos, en términos generales son cosas necesarias, como el censo. El censo, que él no aplica el fondo de becas de la UCR, Que no etcétera, etcétera. Que no aplique al fondo, al fideicomiso de Habdeba que se paga, que solo se puede usar en el gasto de canon capital. de APM Terminals, ajá. Que no se aplica a esas cosas. Entonces Villalta lo que dice es básicamente, aquí lo que tenemos es un problema con la regla fiscal. Arreglémoslo todo de una vez. No pongamos parches cada vez que aparece algo que la regla fiscal está deteniendo, sino más bien arreglemos como un todo. Ahora, de nuevo, esto es culpa del Ejecutivo, porque no quiso aplicar la válvula de escape. Se negó a aplicarla. El tema es, ¿habría sido posible? Vamos a ver, ¿cuándo se llegó al acuerdo con el Fondo Monetario? Ahora, ¿cuál es el acuerdo con el Fondo Monetario? Se aplicó Porque recordemos en que diciembre del año pasado. las más o metas menos. con el Fondo Monetario están hechas por déficit, cuánto déficit primario vamos a tener en determinados periodos de análisis y cuál va a ser el monto de la deuda, la relación deuda-PIB. Ya este jueves llegó el comunicado de la misión técnica del fondo que dice pasaron las metas macroeconómicas, digamos, sobradamente, holgadamente. Pero naturalmente también se analizó cuál es el avance de los proyectos de ley. Y de hecho el comunicado reitera como los proyectos son necesarios para alcanzar la meta de tener un superávit primario para el 2022. Entonces está en entredicho o está en veremos si vamos a aprobar esa primera evaluación, si vamos a pasarla, a punta de que logramos no sobrepasar el nivel de déficit primario y el nivel de deuda-PIB al que nos habíamos comprometido al primer semestre. Si de solo eso dependiera, vamos a tener el segundo desembolso como país. Si no, pues stand-by y con todos los efectos negativos que eso tendrán tasas de interés y credibilidad del país y toda la cosa. Ese es un problema, digamos. Es que yo creo que ya una cláusula de escape generalizada no es posible sin comprometer los acuerdos con el fondo. Eso es definitivo, pero de hecho, eso también es una decisión política. Sí, pero vamos a ver, incumplir un acuerdo de reforma fiscal con el Fondo Monetario es terriblemente mal visto internacionalmente. No, ¿verdad? pero a ver, esto es pre-negociación. Costa Rica pudo haber usado la válvula de escape y el gobierno ponerse un límite de crecimiento propio y no el que le establece la norma, porque justamente esta regla fiscal no está diseñada para atravesar crisis y para salir de una crisis económica, justamente porque te baja mucho el promedio de crecimiento. El problema fue que tal crisis es la que se nos cayó encima que hubo que recurrir al fondo, ¿verdad? Ahí está el detalle. El tema es que yo creo que ya la posibilidad de hacer un escape generalizado está fuera de la mesa, no es el momento, no va a ocurrir y si lo hacemos estaríamos arriesgando demasiado el acuerdo con el Fondo Monetario. Debería que creo que presentarles una contrapropuesta y que los más la acepten. No, el gobierno se comprometió a mantener esta regla fiscal así como está y bueno, baila con ella en estos temas del gasto, de gasto corriente y gasto de capital, porque la ley se lo permite, porque está mal redactada, pero bueno, en este caso le salva la tanda. El otro tema problema, que hay que analizar es a qué costo. El tema es a qué costo. Exacto. Porque vamos a ver, no es solo, cuando hablamos de inversión, no es solo que se van a construir menos carreteras, que ya por sí son importantes, que no se le va a hacer mantenimiento a las carreteras, sino que hay menos plata para el Bambi para que dé bonos de vivienda. Eso también va en gasto de capital. Recordemos que parte de lo que hace la regla fiscal es que en el escenario que estamos actualmente le permite al gobierno definir por cuenta propia cuánto le dedica a los destinos específicos. Y ya esto hablamos la semana pasada que el Bambi pegó el brinco. Los destinos específicos son aquellos, digamos, aquellos recursos que el gobierno está obligado a dar por alguna ley a alguna institución.
la regla fiscal en el escenario en el que estamos le permite al gobierno decir como, bueno, no hay plata para aplicar esa ley, entonces no le voy a dar a usted, Bambi, todos los recursos que necesita. Voy a seguir recaudando lo que en teoría a usted le corresponde, pero yo me voy a dejar tanto. Correcto, y para pagar deuda. Porque parte de la regla me lo permite. Entonces ahí es donde vemos el recorte presupuestario al Bambi, es donde vemos recortes importantes en programas sociales, y entonces también es lo que yo creo que tiene que discutirse. Correcto. Al costo, ¿cuál es el costo? Porque vamos a ver, cuando se aprobó la 9635 en el 2018, esto fue súper recurrente. No vamos a golpear los programas sociales y la Sala Constitucional dijo, esta no es inconstitucional siempre y cuando se interprete que no se les va a dar nunca menos de lo que ya reciben, por ejemplo. Nominal. Exacto. Pero eso era para algunos casos. Para algunos casos, pero por ejemplo creo que el Bambi era uno de ellos, o el FODESAF, el Fondo de Asignaciones Familiares, etcétera, etcétera. Pero ya estamos viendo golpes a los programas sociales y no es porque el gobierno quiera necesariamente golpear a esa gente, porque ¿para qué vas a querer ganarte impopularidad golpeando programas sociales? Y lo súper popular es estar dando bonos de vivienda, becas, todo tipo de aportes económicos a la gente. Eso es súper popular, ¿verdad? Y te ayuda a elevar la imagen. El tema es que eso es lo que se puede recortar, porque si recortas en gastos ya en instituciones, si volvés a hacer lo que los diputados hicieron para este año, para el anterior, creas cierres técnicos de las instituciones. Correcto. O sea, de hecho, muchos de los jerarcas, cuando han ido a defender presupuestos, como, si ustedes no recortan, va a pasar esto, esto y esto. Correcto. Ahora, y esto también es parte del problema de la mala redacción de esta norma, porque la válvula de escape general es general. Entonces, por ejemplo, el gobierno también si queda sin las herramientas que la ley le da, como que en este momento no hay aumento salarial para empleados públicos, que es un disparador de gasto. Todos están congelados al valor nominal que tienen. Y así van a estar como por 10 años, seguro. Sí, porque es hasta que bajemos del escenario 4. No, es hasta que baje del 50%, me parece. Imagínate, aún más. La relación PIB-deuda. Pero sí, entonces, si la válvula de escape le permitiera, o sea, si fuera una válvula de escape, como si estás atravesando una crisis, puedes aplicarla, pero con estas condiciones. Habría que ver, vamos a ver. Tendría más sentido, pero es que esa válvula de escape generalísima, que es la que se puede aplicar por crisis económica, es justamente... Por reglamento fijo pueden hacerlo, así como Rocío Aguilar emitió los reglamentos, que precisamente es como tienen la aplicación de la regla fiscal en este momento. Pero bueno, ese es el dilema. Si cumple o no cumple con la regla fiscal, la Hacienda dice que sí, la Contraloría dice que no, citando a la propia Hacienda, que no en usando sus sus palabras en su contra. Pero bueno, o sea, este análisis que hizo May es que técnicamente sí lo que está haciendo Hacienda es mal, porque recortó el gasto de capital para incrementar el crecimiento del gasto corriente al punto de que es prácticamente lo que le permitiría si estuviésemos en el escenario 3, que no estamos en ese. Entonces sí es una medio jugada sucia. Básicamente al gobierno El tema es que yo creo que no vi mayor réplica en la oposición como de ahí sí, que lo arreglamos nosotros, ¿verdad? Porque no lo van a arreglar. Sería que recordemos lo que hicieron la vez pasada. No, pero es que además no hay de dónde recortar. No hay de dónde. Ya no hay de dónde. O sea, ¿qué vas a recortar? Aquí hay un problema con la norma. ¿Qué vas a recortar? Servicio de la deuda y caemos en impago. ¿No? Lo único que se puede recortar es personal y no se puede. Sí se puede, pero tenés que pagar liquidaciones. Exacto. Y en fin, y eso es otra erogación Entonces, enorme. No porque se puede. tenemos Ahí muchos tenemos, funcionarios veteranos. pasemos al siguiente tema. Ahí tenemos a Habdeba, justamente uno de los dos presupuestos que se salieron dictaminados afirmativamente de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Va para Habdeba. Son 6,000 millones de colones, de los cuales... Para que lo pongan en dimensión, esos 6,000 millones son el equivalente a hacer la intervención vial que se tiene que hacer en el Monumento al Agua. Para todos los que pasan por ahí. Ok. Lo que cuesta esa obra es lo que se le va a dar a Habdeba. Para que 4,000 de esos millones, si no me equivoco, son para destinarlos a liquidaciones, pago de cesantía. Correcto. Recordemos que lo que no pudo hacer. Lo que no pudo hacer por la congelación que le hizo el sindicato. Gracias a su sindicato, que como dice el presidente, Sintrahap es el peor enemigo de Habdeba. ¿Y cuándo dijo eso el presidente? Lo dijo en una conferencia. El sindicato es el peor enemigo de Habdeba. Pues sí. De rematado. A ver, declaraciones incendiarias cada semana. Yo no esperaba que pasara tan
tan fácilmente este presupuesto por la Comisión de Asuntos Hacendarios, pues yo creo que todo el mundo reconoce que es una obligación del Estado y no hay nada que hacer. Y que se debió técnicamente a un evento extraordinario que fue el sabotaje del sindicato al congelar. Sí, porque recordemos que a Habdeba le habían aprobado un proyecto específico con recursos específicos ya es como la tercera inyección de recursos para Habdeba. Y ahora están valorando vender las grúas pórticas que compraron en la administración de Luis Guillermo Solís, que no se usan porque toda la carga está en APM Terminals. Sí. Y de aquí a que se resuelva el pleito judicial que José María Villalta está ayudando con el sindicato y creo que con la propia Habdeba en el Tribunal Contencioso de que es que hay carga de la TCM que no debería estar ahí sino en Habdeba, según el contrato de concesión. O sea, el Tribunal Contencioso tarda 8 o 10 años en resolver y luego puedes apelar. O sea, quebró, digamos, Habdeba para ese momento. Entonces, sí, se aprobó. O sea, los otros presupuestos extraordinarios salieron tal y como el Ministerio de Hacienda los aprobó. No le metieron nada. El otro es de recursos para el MOP también. Traslado de partidas, recursos para CONAVI. Creo que ese es el famoso presupuesto que el ministro decía, lo necesitamos porque si no las empresas, aunque las empresas investigadas por el caso Cochinilla, pues están cuestionadas, si no pagamos, nos demandan a nosotros. Con estos sale el doble caro. A ver, el año pasado el Hacendarios, no, mentira, no fue Hacendarios, fue el plenario el que hizo los recortes. Recortaron como 100... Y aquí hay que hacerle una salvedad siempre a favor de la oposición, porque la oposición siempre dice, sí, pero lo recortamos con una moción que presentó el Ejecutivo, que presentó el oficialismo gracias al Ejecutivo. Bueno, no eso importa. es siempre la salvedad que hacen. El presupuesto no sirvió, fue culpa del PAC, porque el PAC presentó la moción del Ejecutivo de recortes. El punto es que habían recortado como 100,000 millones, me parece, y... ya con esto han devuelto al gasto el 75%. Imagínate, el último indicador de la Contraloría era como el 40 y algo. Era el 40 y algo, pero ya con estos 25... No. Son más de 25,000... No, sí, con estos 25,000 millones que aumentan ya tienen que estar como A ver, por el y 70. De hecho, la Contralora, cuando se refirió a estos dos presupuestos extraordinarios, se refirió a ellos en su conjunto, dijo que para cumplir con la regla fiscal este año, el gasto corriente tendría que subejecutarse como mínimo en un 8%, que es el equivalente al gasto que se está aumentando con esos dos presupuestos extraordinarios. O sea, es prácticamente dar la plata y que no se pueda usar, porque si no se incumple la regla fiscal. No todo, porque eso es... Hay una parte que va para el MOP y sería gasto de capital, ¿no? No, pero aún así con eso. Aún con eso. Aún con eso. Hay que subejecutar el 8% para cumplir con la regla fiscal. Pero de la globalidad. Sí, sí. Eso, recordemos que la regla fiscal se compara en dos momentos. A la hora presupuestaria y a la hora del... Y nunca hay una ejecución al 100%. Exacto. Pero bueno, eso es lo que pasó con los presupuestos. Pasan a plenario y una salvedad con el tema de Habdeba. Y es que la Contralora recomendó a los diputados que por lo menos para este presupuesto extraordinario le exijan a Habdeba que devuelva los recursos pasada cierta cantidad de tiempo. De nuevo, el presupuesto se dictaminó tal y como lo presentó el Ministerio de Hacienda, pero Yoleni León y Gustavo Viales sí dijeron vamos a meter esa cláusula vía mociones 137. Entonces va para plenario, pero va otra vez para Comisión de Hacendarios con mociones de fondo. Sí. Lo que iba a decir sobre el presupuesto nacional que está todavía en trámite, ya está terminando su trámite en comisión. Ahorita debería ser dictamen. Creo que está en subcomisión. Está en subcomisión. La subcomisión debería próximamente dar su dictamen, ¿no? Y después va a la comisión a recibir mociones. De nuevo, yo soy muy honesto. O sea, yo con el presupuesto del año pasado, vimos una posición súper beligerante diciendo... Nada, vamos a recortar gastos por el 1% del PIB, que al final no lo hicieron. Pero de frente, desde el día que prácticamente Hacienda presentó el presupuesto, dijeron vamos a recortar el 1% del PIB en gastos. Esta vez están súper callados porque yo creo que fueron conscientes de que lo que recortaron al final lo han tenido que restituir. Y además es año electoral. Claro, nadie quiere ser el que le quitó la plata a Cultura antes de tener que ir a pedirle los votos. Y además de que el próximo gobierno va a operar con 6, 7 de esos meses de ese presupuesto. Sí. Que la mayoría del presupuesto se ejecuta después del segundo semestre, cuando ya tenemos nuevo gobernante. Exacto. Entonces yo diría que este proyecto debería pasar más fácilmente por la Comisión de Hacendarios. Ojalá así sea, porque sería el año pasado fue una tortura. Exactamente. Sería lo mejor para todas y todos que eso pase así. Yo recuerdo esos registros, centenares de registros de votación.
Ahora, el otro tema, hablando de presupuesto, el impuesto nuevo que existe en este país a partir de que se publique en la Gaceta, creo que no ha salido publicado todavía. No salió publicado. No, pero son 2 toques, ya mañana fijo, seguro. Es fijo, están corriendo, pues es plata para la caja además. Es el impuesto a los vapeadores, calentadores de nicotinas y tecnologías similares. Plata que recauda Hacienda. Y escenario 4 regla fiscal, ¿será que no se lo mandan? No, bueno, Que yo no vi en el texto nada como estos recursos no serán afectados por la regla fiscal. Sí, dice, eso se lo puede dejar haciendo. Enjoy, don El Elian. tema es que con la deuda que tiene Hacienda, con la caja, yo creo que... Y crece, ¿no? Bien, y eso, vamos a ver, de eso no estamos poniendo la atención que se merece. Doña Marta se cansa, yo cuando se cansa de cada audiencia que le da a la Asamblea como diputados. La deuda. La deuda del Estado con la caja sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y nadie le para bolas. Bueno, de hecho, esta semana se votó el informe de la comisión investigadora de la caja, que no investigó nada. Que no llegó a nada. El fracaso de comisión, donde precisamente el informe negativo que se votó recomienda que la caja busque nuevas formas de financiamiento. Empecemos porque no le toca a la caja hacer eso. La caja administra los seguros y los ingresos. No es como que la caja puede decir, créeme un impuesto del 20% a los tamales de cerdo. Y me da la plata a mí, no puede hacer eso. No es una solución unilateral que recaiga la caja. Esto es una discusión que tenemos que dar como país. Pero en fin, estaba el informe de mayoría de Shirley, de Patricia Villegas, del PUSC, Nueva República, de Shirley Díaz, que ya no es del PUSC, y del PIN, de Walter Muñoz. Esta es la comisión que dictaminó el proyecto de control de precios de los medicamentos, que se armó todo un escándalo porque Liberación y el PAC afirman que ese proyecto se dictaminó de forma irregular, que había 2 comisiones que lo querían para sí mismas y que la comisión no lo envió, a pesar de la solicitud, que no se dio publicidad al orden del día cuando ese proyecto fue dictaminado. Entonces, que el proyecto está envenenado. No hay forma de que ese proyecto vaya a ser conocido en plenario nunca, para tristeza de don Walter Muñoz. El proyecto de control de precios de los medicamentos. Ya. Que fue uno de los únicos 2 proyectos que se dictaminaron en esa comisión. Sí, salieron, sí. De hecho, tenían como 10 y algo, casi 20. Solo 2 se dictaminaron afirmativamente y 2 se archivaron. Entonces, los diputados de Liberación, la PAC, estaban decepcionados de lo que había pasado con esa comisión, estaban inconformes con el trabajo de Walter Muñoz como presidente de la comisión, negaron los votos a la prórroga de la comisión, ya hablamos de todo este escándalo semanas atrás, se cerró la comisión, se presentaron los informes. El afirmativo tenía ahí ciertas recomendaciones. Al final Walter hoy dijo, aunque no lo rechazaron, lo vamos a mandar al Ministerio Público. Está en todo su derecho a hacerlo. Pero el que se aprobó fue el informe negativo del PAC y el PAC Liberación, que al ser negativo, pues simplemente archiva todo. No puedes emitir recomendaciones vinculantes o dar órdenes en un informe negativo porque es negativo. Y lo que hicieron ahí es como una recopilación de DC, la caja está en este estado con sus finanzas y el trabajo que hizo la comisión fue deficiente, demasiadas líneas de investigación, no se centró en nada. Algo así como la comisión narco. Y así va a ser así va a ser la discusión de la comisión narco. Dictamen negativo de mayoría de la oposición, dictamen afirmativo de minoría de Luis Ramón Carranza. Es posible, pero bueno, nos desviamos del tema que era el impuesto a los vaporizadores. Se aprobó tras haber pasado la consulta de constitucionalidad. Gracias a una eficiente consulta del PUSC. 20% a todos los aparatos, líquidos y accesorios que se vendan. ¿Compras una resistencia? 20%. Líquido, 20%. Con y sin nicotina. Sí. Aplica también todas las restricciones de la ley antitabaco. De la ley antitabaco, o sea, de los lugares en los cuales no se puede fumar, ahora tampoco se puede vaporizar en esos lugares. Los comercios van a tener que actualizar la señalización gráfica que dice prohibido fumar. Ahora en realidad yo en la mayoría de lugares veía que ya lo estaban aplicando, digamos. Bueno, ahora tiene que ser generalizado. Sí. Y recordemos que este impuesto del 20% es adicional al impuesto al valor agregado. Entonces, 33% de impuesto a estos productos de vaporizadores. Que además se va a pagar cuando se importe el producto y cuando se le venda al consumidor final. Según el texto. Eso suena a un error, pero... No, es un tema de doble imposición.
podría decirse. Pero de nuevo, el PUSC presentó una consulta tan deficiente que la sala le dijo palabras más, palabras menos, ustedes no saben hacer consultas de constitucionalidad. Y como lo hacen mal, nosotros no vamos a entrar a pensar qué era lo que ustedes nos querían decir y simplemente vamos a decir que el proyecto es constitucional. Exacto, pero bueno, 7 votos a favor, diputados independientes y 7 votos a favor. 7 votos en contra. Perdón. ¿Qué? Esto de grabar de noche no es lo mío. Los diputados independientes que llegaron, entiéndase Paola Vega, Ignacio Alpizar, Shirley Díaz, Carmen Chan y Jonathan Prendas, así como 2 del PUSC. ¿Dónde estaba la oposición que decía no más José impuestos? María Guevara y Marina Solís. La oposición no llegó. Suele pasar. Interesante. Pero, en fin. ¿Qué más tenemos? El último tema es que vamos a hablar de un proyecto que se aprobó en primer debate esta semana. Vamos a hablar de 2 cosas más y de por qué le damos el reconocimiento de diputado de la semana a don Carlos Ricardo Benavides esta semana. De hecho, este fue un proyecto que se acaba de aprobar este jueves en primer debate en plenario. Correcto. Mención honorífica, dijo Lucho, para doña Laura Guido, que ha ayudado a impulsar, avanzar este proyecto. Y eso es el expediente 22.304, Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas en Costa Rica, que como su nombre lo dice, incentivos para que Netflix venga aquí y grabe aquí series en Costa Rica. Ahora que Hernán Jiménez va a estrenar su película en Netflix. Correcto. Se han grabado un par de películas aquí. Sí, pero hay no una muchas, de Will digamos. Smith, me parece. Pero no muchas, digamos. Son pocas, la idea es que sean más, que esto ayuda a la reactivación económica, lo que logró, en zonas donde se puedan aplicar. Lo que logró doña Laura Guido es que cierto porcentaje del IVA que se gasten en esas producciones se destine al fauno. El fauno es el fondo de recursos para audiovisuales, producciones audiovisuales que maneja el CINART y que, por ejemplo, uno de los ganadores del fauno fue... El fauno es la reciente estrenada serie Animales Políticos, la cual, si no han visto, les recomendamos que vean. Está disponible en YouTube. No me parece que sea del CINART. Dice acá que el fauno es un fondo concursable, o sea que... Ministerio de Cultura, entonces. Sí. Es un fondo concursable para el financiamiento de proyectos de creadores audiovisuales y o cinematográficos nacionales proveniente del presupuesto institucional del Centro de Cine. Está creado por decreto ejecutivo y con esta ley se le da rango de ley. Con el proyecto que se aprobó en primer debate se le va a dar rango de ley al fauno. Y sí, lo que decía es que doña Laura logró que en comisión le aprobaran una moción para que cierto porcentaje de lo que se recaude del IVA por estas producciones cinematográficas se destine al fauno, pues para ayudar a los productores locales de cine. Habrá que ver si el ejecutivo del momento decide hacer esa transferencia o no, o si le va a aplicar la regla fiscal también a esos recursos. Ya veremos. Ya veremos si el próximo gobierno llega con regla fiscal. Sí. O se la quitan de encima. Pero más allá de ese proyecto, la otra razón importante por la que le queríamos dar el reconocimiento a don Carlos Ricardo esta semana fue por su intervención en el plenario ¿cuándo fue? El martes, me parece. Porque el lunes tuvimos 2 discursos antivacunas. Aunque ustedes no lo crean, ya llegamos al extremo de ser ese país que ven internacionalmente los congresos y uno dice, madre, ¿qué es esta vergüenza de diputados? Le decía a Mike que solo nos falta que salga alguien haciendo apología al nazismo. Que ya medio alguien hizo ahí como un gesto un día que estaban pasando lista, pero bueno, él dijo que no. Pero bueno, sí, ya tenemos discursos antivacunas en el plenario. Shirley Díaz y Melvin Núñez. Eso para sorpresa de nadie. Melvin llegó a reivindicar el derecho de las mujeres a abortar y dijo que mi cuerpo, mi decisión, y que él no se vacunaba y llegó a repudiar a aquellas personas, señalando al directorio legislativo claramente que están viendo a ver cómo lo obligan a vacunar. Claramente Carlos Ricardo es un político sensato y dijo, no, aquí hay que poner las cosas en su sana dimensión y cuando hablamos de obligación no estamos diciendo que a alguien se le va a vacunar digamos, se le va a amarrar y se le va a meter la vacuna. Él dijo, yo no me imagino a ningún enfermero con un oficial de fuerza pública persiguiendo a alguien por la calle para pincharlo. Correcto. Nadie se imagina eso. Vamos a ver, no es eso, así no funciona. La obligatoriedad es que usted, si quiere ser funcionario público, tienen que vacunarse. Ya servicios técnicos no. La dirección jurídica. La dirección jurídica le dijo al directorio que los funcionarios de la asamblea deben vacunarse y que una vez esté el decreto de obligación, porque me parece que no ha salido todavía publicado. Y hay una trampa.
¿Cuál es la trampa? Resulta y acontece, bueno, que la Asamblea Legislativa tiene tercerizados muchos servicios, especialmente los de esos limpieza. no los puedo obligar. Resulta y acontece que, bueno, el directorio preguntó que si a esas personas que están tercerizadas también se les puede exigir la obligatoriedad de la vacuna. Y la asesoría jurídica dijo que no. Pero La lo que sí empresa que puedo se hacer, contrata. lo que sí puede hacer la Asamblea es que en futuros carteles de contratación, porque todo esto se saca a licitación, que en futuros carteles de licitación se puede exigir el requisito de que los trabajadores de esa empresa, eventualmente resultar ganadores, tienen que estar vacunados contra la COVID-19. Correcto. Y lo que sí puede hacer el directorio también es pedirle a las empresas que hagan obligatoria la vacunación. Porque recordemos que lo que va a existir, digamos, la Asamblea no puede, por ejemplo, de momento todavía decir toda persona que entre a la Asamblea Legislativa tiene que estar vacunada. Eso no se puede hacer de momento. No hay ninguna legislación, nada que se los permita. Este decreto lo que le permite, lo que lo va a hacer es convertir la vacunación en un tema de seguridad laboral. Entonces, a los funcionarios públicos se les va a exigir el Estado como patrono y... Que es el equivalente que un obrero de construcción use casco. Correcto. Y a los empleados privados, cada patrono puede decidir si hace, si establece como requisito la vacunación para los funcionarios. Y ya se ha dicho, digamos, que es legal que el patrono lo exija. Pero bueno, seguimos esperando que el decreto se apruebe. Propuesta millonaria, pero para pérdidas de la caja. Un descuento en las cuotas obrero-patronales a los patronos que pongan vacunación obligatoria por 3 meses. Algo así. Hay que decirle a la junta directiva de la caja que se piense en algo, pero esa gente es tan cuadrada. Bueno, acaban de reformar el seguro de protección familiar, que ya no van a tener que rellenar 6 formularios. Ahora solo es 1. Se va a hacer mucho uso de la declaración jurada. Y lo otro es que ya la caja no va a caerle encima a preguntarle a un chiquito de 15 años ¿por qué usted no trabaja y no cotiza la caja? ¿Y por qué tiene que depender del seguro de su mamá? Ya con una declaración jurada ese chiquito, que yo no sé cómo es legal que un chiquito menor de edad esté firmando declaraciones juradas, empecemos por ahí. Pero si lo fuera, resulta acontece que ahora eso va a bastar para que esté asegurado. Y ya no va a ser por periodos, o sea, ya no va a estar la persona teniendo que ir a la caja a meter papeles, sacarlo. A renovar. Entonces, al menos en eso, digamos que avanzaron Algo poquito. avanzó. Sí. Pero bueno, a lo que íbamos con el discurso de Carlos Ricardo, lo que hizo fue recordar, digamos, que vivir en sociedad implica ciertos compromisos, incluyendo vacunarse cuando es necesario ante situaciones extraordinarias como las que vivimos actualmente. Y también mención honorífica a Laura Guido, porque el lunes que se pronunciaron esos 2 discursos antivacunas, doña Laura salió a desmentir toda la barrabasada y lista de mentiras que pronunciaron Melvin y Shirley. Y también mención honorífica, bueno, igual que para mencionar que cuando Laura empezó a replicarle a Melvin se salió del plenario para no escucharla. Absoluta y completa falta de respeto. Y la otra es a doña Silvia Hernández, que, vamos a ver, Melvin, como dijo Maíz, se les fue encima. Porque el directorio mandó consultas a la asesoría jurídica de qué hacer con los funcionarios de planta de la Asamblea y le mandó una consulta al tribunal de qué hacer con los diputados. El tribunal no ha respondido, ya podemos inferir cuál va a ser la respuesta. Pero él considera eso una amenaza a su autonomía personal. Tal vez con esto la Asamblea decida por fin aprobarse un régimen disciplinario. No va a pasar. Y doña Silvia entonces hoy usó tiempo en control político para pues defender las gestiones que está haciendo el directorio para instaurar la vacunación obligatoria y dijo, no es un derecho poner la salud y la vida de las otras personas en riesgo. Es vivir en convivencia, proteger y cuidarnos los unos a los otros. No vacunarse sin justificación médica es una amenaza al derecho de las personas con las que interactuamos todos los días. Y tiene absoluta y completa razón. Y yo creo que con eso estamos por esta semana. Una semana, digamos que fue cortita y no estuvo tan cansada. No podemos yo no puedo decir ya lo mismo lo que va a pasar la otra semana porque hoy en Jefes de Fracción dieron como una lista de 40 proyectos que quieren ver para la otra semana. Entonces desde ya auguramos una semana ajetreada. Ya de hecho ya aprobaron sesión extraordinaria el lunes. También ya estaban planeando sesiones extraordinarias para ver proyectos de reactivación económica nada más. Ya era hora. Y doña Silvia propuso eso desde los primeros 5 días de sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias. Y ya se fueron y no las han les hecho. quedan 3 semanas de sesiones ordinarias nada más. 3 semanas para que salga el proyecto de cáñamo o para que el gobierno deje de estorbar y si no lo logran sacar en ordinarias, deje de estorbarle a la Asamblea
Ya En está esto sí. dictaminado, ¿no? Sí, está dictaminado y ya terminó el trámite de mociones 137, lo que implica que pasa a plenario para discusión en primer y segundo debate. Así son los tiempos legislativos. O sea, eso fue lo que le dijeron al fondo. Al Fondo Monetario. Usted tiene que entender que los tiempos de Dios y los tiempos legislativos operan de forma misteriosa. La otra revisión, o sea, esta revisión fue en septiembre. Se supone que son revisiones semestrales. No estoy seguro. Sí, porque es un programa de 3 años. Y esta es la primera. Y estamos en septiembre. Entonces la segunda todavía le toca a este gobierno. Y yo estoy seguro que esto no va, ninguno de los proyectos de impuestos va a salir. Entonces es probable que, sí, antes de que se vaya este gobierno vamos a perder la segunda evaluación. Bueno, hay que ver. Mientras los indicadores den, el fondo no tiene por qué ponerse en No, temitas. porque el SAF, el Servicio de acuerdo. servicio empleado del fondo, Ajá. es un apoyo extraordinario y rápido, por eso es de 3 años el programa. Y lo que el fondo te pide a cambio, a ver, no te pide medidas específicas. No te pide cerrar la caja, por ejemplo. Ya eso es un FMI de los 80 que ya no existe, digamos. Pero sí te dice, tenés que solucionar los problemas estructurales que te causaron que llegaras a este momento. Bueno, y el gobierno siempre puede argumentar que los problemas estructurales los resolvió la regla fiscal. Que está difícil eso, pero bueno. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr